cuál es el objetivo con el cual nosotros estamos haciendo un trust, ¿sí? Se puede definir el estatuto Entonces, esto. acá tenemos algunos tipos de trust a nivel estructural, ojo. Después existen varias tipologías de trust que son, digamos, que son en función de lo que queremos hacer, ¿no? Con este trust. Entonces existe el trust privado explícito, el trust privado implícito, el trust constructivo, o sea, los trusts societarios, ¿sí? Después están los living trusts. Eventualmente, un living trust con altos fines humanitarios. El living trust sería la única figura del trust, ¿sí? El living trust, pero no el living trust cualquiera, sino el living trust con altos fines humanitarios, el único en el cual podríamos ser las tres figuras del trust, ¿sí? Y en el cual podríamos utilizar, o vamos a utilizar para defendernos, digamos, de las cuestiones, más adelante lo explicaré. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está claro? Estuve estudiando mucho para hacer esta parte, o sea, esto es fundamental que se lo vean 450.000 veces, lo estudien, lo vayan a, a leer, a comprender. Vamos al primer trust, digamos, explícito, que es el de Bonifacio VIII, y el que él produjo con la bula Unam Sanctam Ecclesiam, ¿sí? Una santa iglesia, una o única iglesia santa, ¿sí? Bueno, se ocupa de la singularidad de la iglesia y básicamente lo digo rápidamente, lo que declaró es que en el momento del diluvio, de hecho, solo una era el arca de Noé, que representaba a la única iglesia. Había sido construida con un solo brazo, tenía un solo timonel y un comandante, a saber, Noé. Y leemos que fuera de él, en la tierra, todo fue destruido. Así que él, haciendo, digamos, usando esta alegoría, hizo un trust explícito porque, o sea, lo declaró, y donde dio como disponente, como settlor, como constituyente a Dios. Dijo, Dios es el creador de este trust, ¿no? Que es el mundo. Y lo cedió al Papa como administrador. Y a su vez, el Papa es también el beneficiario, ¿sí? O sea, son las dos figuras del trust. Y el fondo del trust es todo el mundo, sus habitantes y, bueno, las almas de los hombres también, ¿no? Bueno, acá hay una particularidad. Bueno, ¿qué pasa si muere el Papa? O sea, el trust no estaba hecho como beneficiario a Bonifacio VIII, y tampoco el administrador era Bonifacio VIII, sino que el administrador era el Papa, ¿sí? En Italia se dice, muerto un Papa si fa un altro. ¿Sí? Entonces, muerto un Papa se hace otro. ¿Qué significa esto? Que el Papa en sí no muere porque es una figura jurídica, ¿sí? Puede cambiar quién interpreta el rol del Papa, pero la figura jurídica Papa sigue siempre existiendo, ¿sí? Este fue el mecanismo con el que empezaron a jugar, ¿no? Para digamos, ir entendiendo todo este mecanismo de máscara de persona, ¿no? Donde se crea una figura jurídica y en base a esa figura jurídica se declaran esa figura jurídica y esa figura jurídica tiene, digamos, derechos, ¿sí? Obviamente todo esto viene también del derecho romano, donde, digamos, en su momento, un ciudadano romano tenía privilegios que ningún otro tenía. Justamente por eso nosotros ahora creemos que ser ciudadano nos da privilegios, cuando en realidad el ciudadano se transformó en una ficción jurídica, o sea, un esclavo. Pero en su momento, en el momento de creación original, cuando los romanos
digamos, invadía un territorio, quien era ciudadano romano tenía una serie de, digamos, de derechos bastante más amplios que cualquier otro, digamos, habitante de ese territorio invadido, ¿sí? Si les interesa, bueno, probablemente más adelante haremos un zoom sobre toda esta cuestión de cómo, por ejemplo, cómo se declaraba uno ciudadano romano, cómo era todo este mecanismo. No sé si está ahí, está claro, con digamos, el trust, digamos, que surge desde las bulas papales. Bueno, Bueno, dale, te dejo continuar. gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos por acá. Justamente lo que estaba diciendo, bueno, digamos que por un lado están los tipos de los documentos que a nosotros nos dicen o nos hacen rellenar, ¿no? Pero independientemente de, digamos, del cómo están estructurados los documentos, básicamente se está siempre creando un trust, ¿no? Pero aparte se está creando una ficción jurídica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Italia, que es, digamos, lo que tenemos más entendido, se hace un certificado de nacimiento, ¿sí? Ese certificado de nacimiento va a la questura, que es un ente militar, y ahí se hace otro documento, y ese documento paralelo que se hace en base al certificado de nacimiento se manda a Luxemburgo. En Luxemburgo lo cotizan en la bolsa y de ahí se hace otro documento que termina en Washington, D.C., ¿sí? Así que digamos que crean como varios documentos. Por eso también es complicado llegar digamos, a dónde está el bond, porque el bond no es nuestro certificado de nacimiento en sí, sino que es un documento que se genera en función del certificado de nacimiento, ¿sí? En Argentina también tenemos certificado de nacimiento por un lado, acta de nacimiento por otro, y bueno, tenemos el certificado genuino, certificado original, ¿sí? Son varios. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En el registro sabemos también que cuando uno registra algo en un registro, se pone bajo la jurisdicción del registro, ¿sí? Entonces, el registro está, nosotros estamos ya, ahí sí estaríamos firmando un contrato. El primer contrato que se firmaría, o que nuestro padre firmaría, es de ir y escribir un nombre en mayúsculas en un registro, ¿sí? Entonces ahí sí firma un contrato. ¿Cuál es el contrato que firmaríamos? Es el contrato de aceptar, de estar bajo la jurisdicción del registro, ¿sí? Desde esa aceptación, desde ese contrato, se hace el certificado de nacimiento, ¿sí? Y se pone con letras mayúsculas el nombre y el apellido, porque sabemos que es, digamos, el diminutio capitis máxima, digamos que está representando un estado de esclavitud y de pérdida de todos los derechos, ¿sí? Bueno, en el momento de la concepción se crea el trust collateral, usando como disponente al homo vivo en carne y hueso, específicamente el niño, y como administrador el Estado, y como beneficiario la ficción jurídica. Bueno, acá me faltó el Estado, pero bueno, lo corrijo. ¿De dónde surge este mecanismo? ¿Sí? Surge de, digamos, la ficción jurídica moderna, o el famoso straw man, o hombre de paja, se terminó de crear en 1666 con el Sestui-Kevi Act, ¿sí? Se hizo en la City de Londres, o sea, se prendió fuego todo Londres, no solo la City, sino todo, digamos, en realidad la City probablemente no, pero todo el resto de la ciudad de Londres, que era todo de madera, prendieron fuego todo y, bueno, refundaron haciendo este Sestui-Kevi Act. ¿Qué establece Sestui-Kevi? Sestui-Kevi significa aquel que vive, ¿sí? O acá está la vida, o esta es la vida. Esto significa en francés, ¿no? También se llamó a puerta cerrada, ¿sí? O sea, ¿qué establece? Establece que las personas son bebés.
O sea, están en estado de interdictum, como sabemos, ¿sí? O sea, se está conectando con el derecho canónico, porque dice, claro, digamos, acá estamos generando una entidad ficticia, una ficción jurídica, una ficción legal, un personaje ficticio, y este personaje ficticio, digamos, te mete en estado de interdictum, ¿sí? Estando en estado de interdictum, vos te reconoces como un bebé, o sea que sos incompetente, incapaz de manejar tu propia vida, lo que básicamente se definiría como estar perdidos, ¿sí? Y la ley, en la ley esta, de Sestui Act, se define también que las personas eh, quedan perdidas en el mar, ¿sí? Haciendo alusión a, digamos, a la bula papal de Bonifacio VIII y también empezando a conectar con la ley del almirantazgo, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? Porque Venecia estaba en guerra con el Vaticano, ¿sí? O en lucha de poder, digamos así. Estando en lucha de poder con el Vaticano, el Vaticano tenía la capacidad de controlar la ley de la tierra y Venecia lograba controlar la ley del mar. Entonces, el modo para aplicar la ley del mar sobre la tierra es crear una isla y desde esa isla generar la ficción jurídica, ¿sí? La isla en este caso era la City de Londres, ¿sí? La City de Londres era, aparte de que Inglaterra en sí es una isla, pero dentro de Inglaterra existe otra isla, que es una isla de tierra que tiene sus límites, tiene sus barreras, tiene ¿no? Tiene el río alrededor, tiene una serie digamos, en un principio realmente estaba circundada por el agua, para transformarla en digamos, una especie de isla donde ahí estaría rigiendo la ley del mar. Entonces, quien se pone dentro del registro de la City de Londres se estaría poniendo bajo la jurisdicción de la ley del mar, y con este mecanismo estaríamos creando la ficción jurídica, estos personajes ficticios, pero que está registrado dentro de una isla que en este caso inicialmente era la City de Londres, ¿sí? O sea que de esta manera el ser humano con personalidad jurídica se lo incorpora al derecho civil a través de la ley del almirantazgo, y lo interesante es que la gente no está claramente informada de esta legislación, o sea que en realidad nosotros estamos registrando todo en papel y estamos aceptando de actuar en comunión con la ficción jurídica, o sea, estamos aceptando de ponernos en estado de interdictum, y porque asociarse a una ficción jurídica es, digamos, cometer crimen de interdictum, y cometer crimen y estar en estado de interdictum es ser considerado incapaz, inhábil, incompetente, y es el motivo por el cual necesitamos abogados, porque no somos capaces de defendernos nosotros mismos, porque somos incapaces, incompetentes. Es el motivo por el cual necesitamos un cura que interceda ante Dios, porque nosotros no somos capaces, porque somos incompetentes. Es el motivo por el cual necesitamos un médico que nos cure, porque nosotros no somos capaces. Es el motivo por el cual necesitamos políticos que decidan por nosotros, porque nosotros no somos capaces. O sea, en cada aspecto de la vida, como nos declaramos en un principio incapaces en interdictum, entonces vamos a necesitar siempre otro que se ocupe de esa cosa que la cual nosotros no somos capaces de hacer. Bueno, aparte de eso se establece, piensen que esto lo lograron hacer porque en su momento quien se ocupaba de tener el registro de todo era la iglesia, ¿no? Hasta hace poco tiempo, mismo en Italia también era así, ¿sí? Hasta la Segunda Guerra Mundial, la iglesia era la que se encargaba digamos, de tener lo que era el registro civil, bueno, lo hacía la iglesia misma, ¿sí? Bueno, entonces el Estado se declara temporalmente como trustee de los terrenos alquilados por estas personas hasta que no se dé noticia de ellos. O sea, se declaran que son maduros
lo suficiente para no perderse en el mar. ¿Sí? O sea que por un lado se declara que son incompetentes, ¿sí? Pero por otro lado, como había terrenos que estaban alquilados, y por eso ahora no existe un terreno que sea libre del sistema feudal, ¿sí? Porque todos pagamos impuestos por el terreno que ocupamos, eh, se declara que teóricamente alguien, el hombre vivo, es maduro y capaz de no perderse en el mar. Pero al mismo tiempo, la ficción jurídica es incapaz y es inhábil, ¿sí? Entonces, el Estado se hace cargo de los bienes del hombre vivo hasta que él no aparezca, ¿sí? Porque teóricamente, siendo un hombre vivo, él es capaz, pero la ficción jurídica es incapaz. Si después de 7 años la persona no demuestra estar viva, las tierras automáticamente se transforman en propiedad del Estado, ¿sí? En resumen, el Estado de Londres, en este caso la City de Londres, toma custodia de todos los bienes de un settlor, o sea, de un disponente, y el Estado se transforma en administrador que administra todos los títulos y cosas de las personas, hasta que un hombre vivo no regrese para reclamar esos títulos. Bueno, Sestuikevi todavía es vigente hasta el 2012, cuando fue embargada, pero tiene que ser impugnada, ¿sí? Para ser impugnada tenemos que aplicar el tras de OPPT, declararnos eterna esencia. Y declararnos eterna esencia, decimos que volvemos del mar y entonces declaramos que estamos vivos y que no somos la ficción jurídica que ellos dicen que somos, ¿sí? Piensen cómo lo tienen estudiado el sistema, ¿no? Ale, ¿Sí? ¿Hasta acá todo claro? ¿Dudas? una cosa. ¿Esto rige igual para la ley, digamos, la que nos rige a nosotros, los latinoamericanos, o solo por la ley sajona? ¿Podés repetir porque no escuché? Perdón. Si esto funciona para todos o solamente en la ley sajona se ve así. No. Esto fue el principio, pero de 1666 lo aplicaron a todo el mundo. Es decir, todo el mundo, nosotros nos regimos exactamente igual. Claro, sí, todos. Por eso, en Argentina, después de 7 años, a los 8 años se te vence el DNI, ¿no? Se Sí, vence sí. porque vos estás perdido en el mar. Y claro, y entonces, ¿qué pasa? Te dicen, no, pero tenés que firmar vos. Vos firmás, y firmás en negro, firmás como un ser muerto. Y cuando te ponen las huellas digitales, yo me acuerdo cuando era chiquito, las huellas digitales en tinta negra, o sea, de un cadáver, Sí. ¿sí? Lo que pasa es que esto lo fueron haciendo, o sea, en su momento era mucho más conectado con la ley, digamos, marítima, pero digamos, en el mundo, la parte del mundo que tiene tradición romana, digamos así, simplemente no hablan de derecho marítimo, pero hablan directamente de mecanismos de derecho marítimo, ¿no? Como estos, como el hecho de que uno está declarado perdido en el mar. A pesar de todo, al final, la misma Argentina está inscrita en la SEC y la SEC la rige el código UCC, que es un código comercial basado en el derecho marítimo. Entonces, en realidad, en última instancia, es el derecho marítimo quien rige, digamos, a la Argentina, ¿sí? Acuérdense el caso de cuando fue modificada la Constitución en el periodo de Menem, ¿sí? ¿Dónde se juntaron para hacer la modificación de la Constitución? ¿Alguien se Cerca acuerda? del agua, en Rosario, En un barco. En un barco. Crucero, creo. En el agua. Bueno, Barco. en el agua, Claro. sí, digamos, en un barco, hicieron toda esta cosa y, o sea, no se termina de entender por qué tenían que hacer una modificación de ley, habiendo tantos
tantos edificios, lo tienen que hacer en un barco arriba del agua, ¿sí? ¿Por qué? Ale, Porque para hacer te esa agrego una modificación cosita. tenían que hacerlo bajo el derecho del almirantazgo, ¿sí? Ale, ¿Me explico? Te lo dicen todo. Ale, te agrego una cosita. Ale, Sí, por favor. la reforma del 94 que vos mencionás se Sí, hizo en dos ciudades en simultáneo que son Santa Fe y Paraná. Y esas sí. dos ciudades están unidas por un túnel subfluvial, es decir, que va por debajo del río. Nada más. Bueno, ahí tienen, ¿ves? Siguen con ese jueguito, ¿no? Así que es evidente que tiene motivo, ¿no? Ale, Mauro Sí, quiere preguntar. sí, Mauro por favor. Miguel menos. Mauro, 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 habla Mauro. bueno, no sé, no activó su audio. Ale, Ah, vos ahí sí, dijiste hasta que nos declaramos. sí, Estamos, que sería con todo lo que estuvimos haciendo. exactamente. El 31 de agosto, quien no había hecho su declaración de autodeterminación, hizo la declaración de autodeterminación y entonces se declaró que volvió del mar. Sí, estoy aquí.